CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Espero que se encuentren muy bien, que esta semana haya sido de mucho provecho y que todas las metas que han tenido desde el día lunes se hayan cumplido y vayamos avanzando en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar y en lo social. Recuerden que la suma de Costa Rica no es el todo, sino es la parte. Cada uno de nosotros nos toca hacer pues todo lo que podamos para que el país que vayamos a heredarle a nuestros hijos y nuestros nietos sea el mejor posible, el más sano, el de mayor bienestar, el mayor universalmente sociable, para que todos puedan salir a la calle y como lo hacíamos nosotros cuando estábamos chiquitillos, jugar en calle, jugar en los plays, jugar en las zonas de recreo de las comunidades, sin el peligro y sin el miedo de que hayan personas que simplemente pasan por ahí, disparan y acaban con la vida de un inocente, de que haya personas que no ponen atención en lo que están haciendo y provocan desgracias. Si todos estamos concentrados en hacer lo mejor posible, Costa Rica va a ser mejor todos los días. Recuérdenlo y pongámoslo siempre en práctica. En este nuevo episodio de Red Democrática tenemos un invitado muy importante de un tema sumamente medular para Costa Rica, no solo por la historia de nuestro país, sino por el presente y con mayor preocupación lo digo por el futuro. El sector agro, la agricultura de nuestro país, el tesoro y las joyas de lo que es la identidad del ser costarricense, de donde hemos salido, de lo que nos permitió forjar una historia de grandes éxitos, de desarrollo y de ascenso social en muchas partes del país, hoy necesita ser evaluado. Me parece muy propio, no solo porque siempre todas las áreas del país necesita estar en una mejora continua para poder superarse y para poder resistir los embates de una competitividad local e internacional que en todas las áreas siempre está en constante desarrollo, sino porque ya llevamos tiempo en donde el discurso de las personas que están inmiscuidas día a día en el sector de agricultura es: nos falta apoyo. Otras cosas que hemos escuchado en 10 años de estar conversando muy frecuentemente con el sector es necesitamos asistencia, necesitamos que los costos de producción sean lógicos, no pueden ser que las barreras arancelarias estén como están. Es decir, es un cúmulo de temas que todos juntos nos pone a pensar en si el sector agro está bien cuidado, bien chineado, bien arropado por lo que es Costa Rica y por lo que debería de ser para darle seguridad alimentaria a todos los habitantes que estamos acá y los que vienen, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Para conversar sobre eso, tenemos al presidente de la Cámara de Agricultura de Costa Rica, don Oscar Arias, para que nos pueda conversar qué ha pasado en este sector en los últimos tiempos y cómo se encuentra la agricultura, el agro, hoy en día. Don Oscar, bienvenido a esta, que espero sea muy frecuentemente su casa, Red Democrática. Muchas gracias, Jonathan. Buenos días a usted y a todos sus oyentes. Y un gusto poder compartir este ratito con usted para compartir nuestras preocupaciones desde el punto de vista de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, cúpula del sector agropecuario y que arropa alrededor del 80% de los productores nacionales. Don Oscar, 80% no es poca cosa, es básicamente lo que mueve al país en el sector agroalimentario, en el sector agrícola, y usted comienza con un punto que confirma mi preocupación, y es lo que a ustedes les preocupa. ¿Qué les preocupa a ustedes? ¿Cómo se encuentran
pero más allá de eso, comencemos con una pregunta muy sencilla, pero que nos puede dar mucho combustible para poder conversar. ¿Está el sector resguardado, tranquilo, sólido, fuerte en este momento? No, lamentablemente tenemos una serie de preocupaciones muy fuertes que se evidencian también con los resultados económicos que se están obteniendo en los últimos tiempos. Evidentemente hay temas muy importantes como son el cambio climático que afecta seriamente la producción nacional y la producción de alimentos y que evidentemente necesita una atención especial para mitigar los riesgos de esos embates. Este es un fenómeno mundial y el país y los productores tenemos que prepararnos y adecuar nuestras explotaciones para estos eventos. Esto significa en pocas palabras, el desarrollo incluso de nuevas variedades de plantas que toleren mejor el estrés calórico, que toleren mejor el estrés hídrico que ocurre en algunos periodos del año a consecuencia de la escasez de lluvias que hay y la falta de riego que tenemos en muchas áreas de cultivo. Significa también la construcción de diques y otras infraestructuras para poder proteger las áreas de cultivo. Significa también un cambio de modelo en la producción de hortalizas, por ejemplo, para introducir el tema de los ambientes protegidos a fin de poder que no tengamos esos vaivenes tan profundos que ocurren en el mercado cuando hay eventos climáticos como los recientes que han llevado el tomate a 4,000 pesos y las papas también por las nubes. Entonces ahí comenzamos a ver la importancia que estos fenómenos tienen y ahí la necesidad de un diálogo con las autoridades de gobierno para que podamos construir juntos todos los elementos que se requieren para poder continuar produciendo comida en nuestro país ante estos eventos. Ese es un factor muy importante. El otro factor tiene que ver también, es de carácter de política económica. Lamentablemente, durante estos 2 últimos años, hemos tenido una política cambiaria del Banco Central que no ha favorecido y que ha golpeado de sobremanera la producción agropecuaria. Una devaluación del dólar de un 25% afecta significativamente los ingresos de los productores exportadores que tienen que cambiar sus dólares con colones revaluados y debemos recordar que alrededor de un 70% de los costos de producción en el sector agropecuario se pagan en colones. Por lo cual hay una afectación muy grande desde el punto de vista económico. Los que producen para mercado local también tienen un embate muy serio en vista de que con un dólar depreciado las importaciones de muchos productos se abaratan y produce una competencia desleal. Es el caso, por ejemplo, de la carne y de muchos otros productos que están llegando a precios que ponen a nuestros productores en condiciones a veces de ruina. Don Oscar, los 3 puntos que pone sobre la mesa, o los 2 grandes ejes, y el segundo con dos aristas bastante claras, nos obliga a hacer una pregunta muy directa. ¿Tienen un diálogo franco, colaborativo, de resolver los problemas con el gobierno del sector agro? ¿O en los últimos 2 años parte del problema es que las posibilidades de construir y de resolver no se han dado? Bueno, ese es un punto muy importante, Jonathan. Nosotros hemos venido empujando la puerta permanentemente y buscando el diálogo. Desgraciadamente se nos ha hecho difícil.
el tema es que nosotros tenemos la impresión de que el gobierno central no le interesa mucho el sector agropecuario. Es decir, lo ve con desprecio. Y eso lo podemos aquilatar en reuniones que yo he participado personalmente con el señor presidente, así como en las manifestaciones públicas que han hecho, por ejemplo, el señor vicepresidente cuando dijo, si no les sirve el negocio, cambien de actividad. Eso es terriblemente ofensivo para gente que está trabajando día a día en el campo, doblando la espalda para producir la comida con que se alimentan todos los costarricenses. Entonces significa una insensatez y una falta de sentido común en decir, en no entender que sin agricultores no hay comida. Don Oscar, ¿el gobierno entonces le dio la espalda al sector agrícola en estos 2 años? Ha sido muy difícil el diálogo y esto se manifiesta a diario en la prensa. No es cosa nueva. Nosotros hacemos lo mejor que podemos. De vez en cuando tenemos conversaciones con el señor ministro de Agricultura, pero la política pública en general no está bien aceitada, bien sincronizada para atender todas las necesidades que tiene el sector agro en este momento. ¿Cuáles serían las 3 principales necesidades, por no decir demandas, que si en este momento tuviese usted enfrente al presidente y al ministro de Agricultura, le podría expresar como las urgencias para poder resguardar al sector, salvarlo en muchas ocasiones de la desaparición y asegurarle la seguridad alimentaria al país? Bueno, hay un tema fundamental que ya lo mencioné, que es el tipo de cambio. Si la política cambiaria es negativa para la producción agropecuaria y esto está llevando a la ruina a muchas empresas, al cierre de otras y a una pérdida de empleos. Entonces, si el Poder Ejecutivo y el Banco Central entendieran esto, fácilmente se resuelve una parte importante de la problemática que tenemos y que ha gravitado terriblemente en los últimos 2 años, por lo cual tenemos un Imagro que generalmente ha estado en forma negativa y que eso es muy grave, especialmente para los pequeños y medianos productores que producen para mercado local. Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con el crédito. Necesitamos créditos flexibles y oportunos con intereses razonables para que los productores puedan invertir en sus explotaciones. Es lamentable que mucho del crédito en el sector agropecuario incluso sea de forma privada y a intereses no razonables para el productor. Esta situación de crédito yo siento que en buena parte se resuelve si se resuelve la parte cambiaria. Podemos verlo en la prensa, ha circulado la información en donde hemos visto al sector cafetalero que viene desde hace meses en conversaciones y discusiones con el señor ministro de Agricultura y con los personeros del Sistema de Banca para el Desarrollo para poder desarrollar programas de crédito con mayor flexibilidad, en algunos casos readecuaciones en vista de la situación que ocurrió con el clima final y principio de este año, que ha afectado seriamente la producción cafetalera y que los productores necesitan entonces atender adecuadamente sus cultivos para mantener la producción y aprovechar una coyuntura que hay en este momento, por ejemplo, que es que los precios del café en el mercado internacional han subido, por lo cual deberíamos atender muy bien nuestros cafetales para poder beneficiarnos de este tema y lograr así lograr la recuperación económica de las explotaciones cafetaleras, que en este país, si mal no recuerdo, representan más de 27,000 pequeños y medianos productores. Don Oscar, cuando usted habla de necesidades de créditos afines y flexibles, sería importante que en los considerandos y los indicadores a la hora de fijar estas políticas de nuevos créditos
esté planteado el elemento del cambio climático. Y lo pregunto porque si siempre ha sido un problema el clima del país, que es muy bueno en muchas cosas, pero para el sector agro, de un temporal acaba con muchas de las producciones o cualquier afectación o variación sustantiva del medio ambiente, pues afecta. Si eso siempre ha sido una condicionante a valorar, en este momento el ya obvio cambio climático pues les afecta sustancialmente en demasía. ¿Es eso importante a la hora de empezar a dibujar y a estructurar medidas de salvaguarda a nivel financiero? Evidentemente, el tema cambio climático es algo que hay que considerar y poner en el pie de la balanza en todas las decisiones que se tomen en agricultura. Eso va desde la investigación, la asistencia técnica, eh, la, la zonificación de cultivos, así como otro elemento muy importante que hemos discutido en estos días, que es el tema de los seguros. En este momento, prácticamente en el país no hay seguros porque el INSS cerró todos los programas de seguros, con excepción de uno que queda para arroz y algo para café. Eh, Necesitamos una nueva eh, política de seguros a nivel país, en donde participen también las aseguradoras privadas el seguro en este momento se convierte pues en un elemento muy importante para proteger al productor ante estas eventualidades de clima que puedan ocurrir, pero también es un elemento importante que favorece el crédito, en vista de que los seguros pueden funcionar como colaterales con los créditos, como garantía. De tal manera que esto es otro elemento fundamental que se suma a la lista en estos momentos y que necesitamos implementar en el país. De hecho, hay una propuesta de subsidios a los seguros agropecuarios que está en la corriente legislativa y que yo espero que prospere. Don Oscar, para ser equilibrados en el tono de las preguntas, también es importante hacer una directa. ¿El gobierno ha manifestado o ha hecho cosas en estos 2 años que le beneficien al sector? ¿Cuáles han sido? Mire, yo tengo que decir que el señor ministro tiene algunas iniciativas. Una de estas presentó una política pública, ¿verdad? Que si bien es cierto, es una política pública que está todavía a un nivel, digamos, muy primario, es una buena intención por ayudar al agro a salir adelante. Es una política de largo plazo que tiene cosas positivas. El señor ministro en particular ha venido trabajando también en la reestructuración del Ministerio de Agricultura, que es un factor importante para que esta organización camine. En ese sentido, ha venido trabajando para fortalecer el sistema de extensión agrícola, que es un componente importantísimo, porque eso, la extensión agropecuaria en Costa Rica ha estado abandonada por muchos años. También veo iniciativas importantes en el fortalecimiento de las estaciones experimentales, que los considero centros de difusión de tecnología, centros de producción de semillas y de semen e incluso embriones para el mejoramiento animal en este país. Todos esos son buenas iniciativas. Yo lo que creo es que hace falta un mayor alineamiento de otras instituciones del Estado para que todos empujemos la carreta juntos. Nosotros hemos reiteradamente manifestado nuestro interés del diálogo y el apoyo para que estas cosas caminen y de participar en la construcción también de esto. Tengo que decir que en el caso de la política pública no tuvimos mucho chance de participar y esto resulta un poco paradójico considerando de que el sector agropecuario pues hay una gran experiencia vivida y somos al fin de cuentas los dolientes en el sistema.
Pero No, sí hay que reconocer iniciativas, digamos, que son muy particularmente producto de la acción del señor ministro de Agricultura. don Oscar, esas iniciativas del ministro de Agricultura son las prioritarias para ustedes o son de una segunda agenda que es importante trabajar para un futuro más estable dentro del ecosistema del sector agroindustrial y agro general. Mire, O si está en una lista de temas top. Bueno, hemos coincidido en algunas de estas. Por ejemplo, desde la Cámara de Agricultura hemos visto la importancia de fortalecer las estaciones experimentales como centros de difusión de germoplasma, y es algo que se está trabajando. También hemos hablado de la extensión agrícola. Esto es un tema que se está trabajando y que consideramos importante. Y hay temas también como la introducción de tecnología para mejorar productividad, para automatizar procesos en los cuales se viene haciendo algo eh, con productores. Por ejemplo, en mecanización de pequeñas explotaciones cañeras, en el suministro y el uso de drones para protección de cultivos, en donde el Ministerio, conjuntamente con el INA, han venido trabajando. Estas acciones de tecnificación y de modernización de la agricultura son temas en los cuales nosotros hemos venido poniendo el dedo y efectivamente pues se ha avanzado. Usted en otro momento, hace unos minutos, don Oscar, citaba una frase del vicepresidente de la República cuando decía, si no es rentable, cambien de su actividad económica. En aquel momento hubo una reacción muy fuerte de todo el sector productivo, no solo el sistema agro. ¿Cómo valoran ustedes esa frase o esa posición, esa declaración del vicepresidente en aras de tratar de encontrar soluciones? ¿Ese ha sido el detonante de todo lo que ha pasado en 2 años? ¿Ha sido la mejor ejemplificación y resumen de la voluntad del gobierno con el sector agro? Bueno, mire, yo lo veo como un sesgo antiagrícola manifiesto en la alta jerarquía del gobierno, particularmente el presidente y su vicepresidente. Eh, que también es manifiesto en otras acciones muy negativas que han ocurrido en este país contra el sector agro, como es la ruta del arroz, que es una gran equivocación que ha llevado a la ruina a una cantidad importantísima de productores y que nos ha llevado también a la importación del arroz sin que esto haya tenido el impacto que políticamente se dijo que iba a ser en beneficio de los consumidores, ya que el arroz iba a bajar. El arroz nunca bajó de precio y ahora tenemos una cantidad muy importante de productores en ruina, y el gallo pinto, que es, digamos, el alimento emblemático del costarricense, es importado en un altísimo grado. Yo creo que esas políticas son equivocadas y hay que revertirlas, y ahí le puedo decir dos elementos. Hay otro más que sumo a esto y que lo mencioné anteriormente, que es el tema de la política cambiaria, en donde pareciera que el señor presidente y sus ministros no les interesa, pero que está haciendo un daño terrible a los productores, al sector productivo en general y en particular a la agricultura, en donde tenemos un componente de valor agregado nacional muy alto. De manera que esos son evidencias de, yo diría, en buena medida, de descoordinación, ya que por otro lado vemos al señor ministro haciendo esfuerzos, pero que no son congruentes con el actuar y las manifestaciones de la alta jerarquía del Poder Ejecutivo. ¿Sienten que no son prioridad, don Oscar? Bueno, eso es lo que sentimos, que hay que decir algo, ¿verdad? La importancia del sector agropecuario y de la producción de comida en este país se ha venido ninguneando, no solo en este gobierno, sino que ha sido una situación
que ha ocurrido a partir del año 1997, cuando se estableció Intel y se fortalecieron el turismo. Entonces se creyó que la economía de Costa Rica podía girar hacia la producción únicamente de servicios y de turismo, y hemos descuidado la producción agropecuaria, que tiene un arraigo muy profundo en la historia de Costa Rica, ya que, como sabemos, el desarrollo económico y social de Costa Rica en sus últimos 200 años ha estado muy ligado a la producción agrícola. Y tenemos que decir que hay alrededor de un 10% de la población costarricense que trabaja de forma directa o indirecta en la agricultura. Y por otra parte, Costa Rica exporta, aún con estas circunstancias poco favorables, más de 6.000 millones de dólares anualmente. Esas son las cifras que tenemos registradas a noviembre del año que recién terminó, lo cual nos permite con ese dinero comprar aquellos alimentos que no somos capaces de producir, como el trigo para elaborar el pan, la soya y el maíz para la alimentación animal y otros productos. Esa balanza nos queda todavía favorable y nos permite pagar combustibles, maquinarias y otros elementos que tenemos que importar. De manera que la economía de Costa Rica tiene todavía el sector agropecuario tiene un peso muy específico todavía en la economía nacional, ya que si sumamos la parte de la industrialización de la agricultura, pesa alrededor de un 10% del PIB. Esas razones y el hecho de que hayan una cantidad muy significativa de costarricenses que no pueden ser empleados tecnológicos en vista de que no los hemos educado para ese propósito, debemos de considerar, por tanto, el valor estratégico y la importancia de seguir haciendo agricultura. Veamos, por ejemplo, lo que pasa en el estado de California. California es la meca de la tecnología en microchips y todas estas otras cosas relacionadas con la tecnología, y tiene una agricultura sumamente eficiente y productiva que alimenta una buena parte de la población norteamericana. Entonces, lo que aquí debemos de hacer es no ningunear, no despreciar la agricultura, sino fortalecerla, meterle crédito, meterle tecnología, meterle capacitación a la gente, programas nuevos de fomento a la introducción de nuevos cultivos, incluso que nos permitan mantener una actividad de intercambio muy fuerte. Hay que considerar que Costa Rica tiene tratados comerciales con más de 16 países, y hay otro elemento no menos importante en este tema, y es el hecho del crecimiento de la población mundial. Se estima que para el año 2050 vamos a ser alrededor de 10.000 millones de habitantes sobre la Tierra, y por tanto se requiere incrementar la producción en al menos un 30% para que la gente siga comiendo lo que come hoy, a pesar de que hay gente que no puede hacer los 3 turnos de comida. Esa razón y las problemáticas globales, geopolíticas, así como el tema de cambio climático, hacen que Costa Rica estratégicamente deba fortalecer el sector agropecuario de la misma manera como debe fortalecer la educación y la salud. Don Oscar, en la frase del vicepresidente, aunado a las políticas cambiarias y a todo el engranaje que usted ha estado explicando, me surge la duda si la manifestación del gobierno de dar más espacio a la parte tecnológica, microchips, en el buen entender, la maquila tecnológica, y no darle tanta prioridad al sector agro, y la manifestación del vicepresidente de si no es rentable cambien, las acciones macroeconómicas están forzando al sector agro a hacer esa movilidad a lo que el gobierno está planteando,
o simplemente son cosas que se están dando y el que aguante, pues genial, y el que no aguante, pues que cierre? ¿Es un cambio forzado o lo que están haciendo es que el más fuerte se mantenga? Yo diría que es aquí un asunto más bien de ver quién aguanta. Porque yo creo que si el Estado tomara en serio o las autoridades del más alto nivel político, en el Poder Ejecutivo, tomaran en serio estas frases, que los considero irresponsables, se debería hacer propuestas de cómo cambiar. Es decir, el Ministerio de Agricultura debería decirle a los productores de arroz, por ejemplo, si, bueno, señores, ustedes no son rentables en arroz, les proponemos este otro cultivo desarrollado por el Ministerio de Agricultura, aquí está el paquete tecnológico, aquí está el crédito y aquí está el plan para que ustedes hagan esto. Pero decirlo sobre las olas, es decir, sin una propuesta formal, es francamente una irresponsabilidad. Alianza del Pacífico, lo que eso significa para el sector agro, ¿cómo lo ven ustedes y cómo lo ven a futuro? Mire, el tema Alianza para el Pacífico es un tema que hemos analizado desde hace bastante tiempo, desde que se ha comenzado a hablar de esto, en vista de que ha estado en la palestra política. Nosotros, el tema Alianza Pacífico, lo vemos de la siguiente manera. Estamos de acuerdo con que tengamos tratados comerciales con el mundo. Costa Rica es un país pequeño y necesita abrirse al mundo. Pero hay que entender de que Costa Rica tiene ya tratados comerciales con México, con Colombia, con Perú y con Chile, que son socios de la Alianza Pacífico. Y con ellos hemos negociado exclusiones. De tal manera que si ahora quisiéramos entrar, estaríamos perdiendo esas exclusiones negociadas. Y desde ese punto de vista, nosotros estamos en completa oposición a entrar en la Alianza Pacífico, y así se lo hemos hecho ver al gobierno y al señor ministro de Comercio Exterior. ¿Hay algo positivo en Alianza del Pacífico que se pueda rescatar y a partir de ahí construir? Mire, si pudiéramos entrar en que se respeten las exclusiones negociadas, estaríamos de acuerdo, pero ese no es el espíritu de la Alianza del Pacífico. De manera que lo vemos muy difícil, y nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ese acuerdo no se materialice tal y como está planteado, al menos. Y en ese sentido hemos venido hablando con diputados en la Asamblea Legislativa en vista de que el tratado debe ser en última instancia aprobado en la Asamblea Legislativa. Así es. Don Oscar, ahora usted mencionaba que la ruta del arroz no funcionó y no fue ninguna ruta para mejorarle el consumo y la adquisición a los costarricenses. ¿Por qué falló la ruta del arroz? Mire, la ruta del arroz falló porque partimos de una premisa falsa, de que íbamos a poder conseguir arroz más barato en el mundo, y que los costarricenses nos íbamos a ver beneficiado con un producto que es fundamental en la alimentación de todos los costarricenses, a precios más baratos. Y encima de esto trajo otra coletilla muy nefasta para que al fin de cuentas lo que ha promovido la ruta del arroz es el oligopolio de pocos grupos, 3 o 4 grupos se mencionan, que manejan el negocio y dejan por fuera al resto de los productores costarricenses que pueden producir este producto. Hay que decir que en Costa Rica hay expertise en la producción de arroz, hay maquinaria, hay piladoras de arroz, existe toda una infraestructura que en este momento está en una buena parte ociosa, y lo triste, muchos agricultores en ruina
a raíz de esta mala decisión política, que creo que lo correcto hubiera sido volver atrás. ¿Cuál era la ruta correcta para trabajar el tema del arroz? Bueno, perdón, este tema, hay una propuesta de Conarroz en ese sentido, del sector arrocero, para reestructurar el sector y proteger de una manera adecuada la producción local, de tal manera que se permita volver a incentivar la producción. Tenemos que decir que de las 30 y pico mil hectáreas de arroz que se producían en Costa Rica, en este momento hay como 13.000 nada más, ¿verdad? De tal manera que hay una gran cantidad de área ociosa, y usted va hacia el sur, por ejemplo, y ve fincas encharraladas que fueron anteriormente arrozales en plena producción, ¿verdad? Y eso resulta muy lamentable. Se está trabajando en eso. Yo no creo que con este gobierno podamos lograr mucho más de lo que ya ha pasado, y esperamos que en un próximo gobierno esto se pudiera enderezar y hacer que esta agroindustria vuelva a florecer como lo ha sido en el pasado. Don Oscar, 2/3 de los territorios propicios para el arroz están ociosos, entonces. Es correcto. Algunos se están usando en ganadería extensiva y algunas otras cosas, pero la mayor parte de esos arrozales esas tierras han dejado de tener el cultivo del arroz. Si Costa Rica, don Oscar, es tradicionalmente agrícola, sustancialmente amigable con las políticas de alimentación del agro, ¿cuál debería ser la ruta, el camino, la senda por la cual deberíamos transitar si tuviéramos una visión estatal o de Estado, una visión de Estado para fortalecer el agro? ¿Cuál debería ser esa ruta, aparte de normalizar el tema o de equilibrar el tema del tipo de cambio y de generar el sistema de financiamiento con una estructuración más propicia y más amigable? ¿Cuáles son, aparte de esas dos que son de estabilidad en el momento, las líneas a futuro para que en un plazo de 10 años, de 20 años, podamos asegurarle la alimentación oportuna, correcta e ideal a nuestros hijos y nietos? Sí, mire, Jonathan, Costa Rica tiene ventajas comparativas importantes en comparación con otros países para la producción agropecuaria. Tenemos un clima apropiado en donde podemos producir todo el año, cosa que no ocurre en los países climas templados donde hay nieve en una buena parte o la mitad del año. Tenemos suelos fértiles, tenemos una tradición agropecuaria de 200 años, en donde la agricultura ha jugado un rol importantísimo. Tenemos agua. Se dice que en el futuro las guerras podrían ser por el agua. Veamos lo que ocurre en los países de árabes, por ejemplo, ¿verdad? En Israel, en donde hacen proyectos de desalinización, de uso de reciclar el agua y una serie de inversiones carísimas para producir alimentos. Tenemos una posición geográfica estratégica con puertos en ambos mares. Tenemos, como dije antes, alrededor de 500,000 de personas ya dedicadas a la agricultura que no pueden ser transformados en empleados tecnológicos de un momento a otro. Tenemos alrededor de 1.700.000 hectáreas de tierra dedicada a la parte pecuaria y agrícola. Con todos esos elementos, en lugar de despreciar la agricultura, creo que debemos fortalecerla. Entonces voy a su pregunta, ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, tenemos el primer paso importante para resolver esto ahora es que el modelo que hemos venido manejando de agricultura se nos ha agotado. Nosotros somos hoy día un país de renta media y estamos un poco atrapados
por un fenómeno que ocurre en este tipo de economías, es que no somos suficientemente eficientes y somos caros para producir. Eso es lo que se llama la trampa de los países de renta media. Entonces, para salir de esa trampa y dar el paso para ser un país de renta alta, necesitamos entonces introducir mucha tecnología en el agro, mucha extensión agrícola, mucha educación a todos nuestros productores y trabajadores para hacerlos usuarios de la tecnología. Necesitamos bajar el costo de la energía. En Costa Rica la energía es muy cara y eso mata muchos productos, muchas actividades agropecuarias. Necesitamos invertir en infraestructura. Tenemos malas vías de comunicación. Un camión de Opala a Limón dura 10 horas. Eso es inaceptable. Necesitamos un puerto en el Pacífico mejorado. Es decir, Caldera está colapsado. Entonces, y esa es la puerta al mundo para negociar con Asia, con China, con Corea del Sur, con Japón. Esos son elementos importantes. Tenemos que introducir más ciencia, más biotecnología. Necesitamos motivar a las instituciones universitarias para que se involucren más fuertemente en la investigación aplicada en ciencias agrícolas, porque con todos estos elementos necesitamos mejorar la productividad. La productividad es un elemento que gramita fuertemente en una gran cantidad de actividades. Hay algunas actividades muy productivas, banano, por ejemplo, caña de azúcar, piña, son ejemplos de actividades sumamente productivas, pero tenemos otros casos en donde somos ineficientes y necesitamos introducir más tecnología y más apoyo del Estado para poder dar ese paso que necesitamos y ser más productivos y más competitivos. Don Oscar, en los últimos 7 minutos de programa, el escenario en el corto plazo para Costa Rica para poder trabajar y construir estas soluciones que usted plantea como las de visión a largo plazo, nos ponen el primer reto como país, y es una campaña electoral. Partidos políticos todos van a empezar a poner sobre la mesa las cartas para poder enamorar, convencer, incidir en el electorado. ¿Cómo cree que debería de trabajarse responsablemente el tema desde el punto de vista político? Porque al final de cuentas, quien vaya a sentarse en la silla presidencial en el 2026 va a trabajar desde lo político, la parte técnica, y eso ha sido lo ordinario y lo normal. ¿Cómo cree que se va a vivir esta campaña en medio de tanta polarización y tanta disputa que se está dando y seguramente se va a dar enfocado en el tema agrícola? Sí, bueno, yo creo que las organizaciones gremiales tenemos un rol importante a jugar y es motivar y educar a estos candidatos a las diferentes posiciones, dígase diputados o candidatos a presidentes, de la importancia que juega la producción de comida en este país y lo estratégico que es. Entonces, nosotros estamos convencidos de que tenemos que trabajar muy fuerte en este tema para motivar y transferirles conocimiento a estos candidatos a las diferentes posiciones políticas, en vista de que muchos de ellos pues, no vienen del sector y por tanto necesitan información. El otro tema que es muy importante es que nosotros como gremios y como país también necesitamos levantarle el perfil al sector agrícola y para eso hay que trabajar más fuerte de cerca con la Asamblea Legislativa, con el Poder Ejecutivo, que esperamos un Poder Ejecutivo más receptivo y con el cual podamos tener mejor diálogo en el futuro,
que el actual. Y, hay otro elemento que es el alineamiento de todas las instituciones del Estado, ¿verdad? Dígase INDER, INA, universidades, Ministerio de Agricultura, cámaras empresariales. Tenemos que alinear el pensamiento, y todo eso debe hacerse con mucho diálogo y con mucha comunicación. Y ese creo que es un elemento a trabajar en este periodo electoral. Don Oscar, ¿estamos en riesgo de no poder suplir los alimentos agro en nuestro país en el corto plazo? Mire, en el corto plazo yo diría que dichosamente todavía podemos. Sin embargo, cada vez se pone más difícil, y también hay otro tema. No solo es que a veces no se consiguen, es que son carísimos. Que es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con algunas frutas y hortalizas recientemente, lo cual es un ejemplo. Pero imagínese usted, Jonathan, que ocurran eventos geopolíticos en algunas partes del mundo en donde sencillamente no se pueda comprar arroz, por ejemplo, o frijoles. Que importamos, frijoles importamos prácticamente el 100%, en arroz andamos como en el 70 o el 80%. Entonces, ante un evento geopolítico o ambiental también, de climático, puede hacer que no haya sencillamente comida. Entonces, nosotros tenemos que garantizar esa seguridad alimentaria, produciendo el máximo posible de la comida que consumimos todos los costarricenses todos los días, y a precios lo más razonables posible. Y una manera de lograrlos es con eficiencia y productividad. ¿Ha faltado sensibilización desde el sector del ecosistema agro para que la sociedad civil, la población en general, comprenda los riesgos en los cuales estamos caminando? Efectivamente, yo estoy convencido de que hay que sensibilizar más al costarricense sobre la importancia que tiene la agricultura y la producción de alimentos a nivel país. Cuando la gente va a los supermercados o abre la refrigeradora, a veces no se da cuenta del esfuerzo que hay detrás para que una botella de leche o una lechuga o un tomate se encuentre en la refrigeradora o en el stand de un supermercado. Hace falta concientizar de una manera más profunda al costarricense sobre la importancia que tiene la agricultura en este país y en el mundo, y en particular la producción de alimentos con la cual se nutren todos los costarricenses. Y finalmente, don Oscar, para terminar el espacio, agradeciéndole por destinarnos una hora de su tiempo de agenda, que sabemos que es muy, muy apretada, para poder conversar de todo esto. ¿Ha faltado sensibilización ya no de la sociedad, sino de los grupos políticos que tienen todos, obviamente, su agenda, su interés, pero de la sensibilidad objetiva de lo que está pasando en el sector agro? Falta que ellos entiendan qué está pasando. Efectivamente, yo siento que especialmente en este periodo de gobierno el Ejecutivo no ha querido entender ni darle la importancia estratégica que tiene. En el caso de la Asamblea Legislativa, que es el otro actor político muy importante, nosotros hemos venido propiciando acercamientos, y tengo que confesar que hemos encontrado mucha receptividad de muchos de los diputados, en donde nosotros estamos llevándoles a ellos el componente de ciencia y técnica para que se tomen y se legisle de la mejor manera, y que las leyes no obedezcan sencillamente a una decisión de carácter político, dejando de la otra parte la ciencia y la técnica, en donde en el caso de la agricultura tiene un elemento fundamental, y leyes equivocadas nos pueden hacer mucho daño. Muchísimas gracias, don Oscar, por estos tiempos de conversación, y esperamos muy pronto volver a conversar ya con otro escenario, con otra
con otra construcción y con otra mentalidad en la sociedad, y que ya el sector agro pueda estar más tranquilo, más estable y pensando en cómo mejorar y no pensando en cómo defenderse de lo que está pasando. Muchísimas gracias, Jonathan. Pues siempre estaremos a la orden. Efectivamente, tenemos que ser más proactivos y menos reactivos a estos temas, y para eso tenemos que tener un equipo de interlocutores que nos entienda y que quiera dialogar con nosotros. Así es, don Oscar, muchísimas gracias por el espacio y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía, no solo en la 89.1 para todo Costa Rica, sino en plataformas digitales. Este tema es primordial, este tema es importante. Entendamos todos, comprendamos todos que la agricultura, el sector agroindustrial, es el que nos suple de lo que tenemos en nuestras mesas a diario, y productivo que genera riqueza para todos los sectores. Perder esa noción y ese norte nos va a hacer trastabillar como país y nos podemos meter en un problema del cual después nos va a costar mucho salir. Esta ha sido la entrega de hoy de Red Democrática. El lunes un nuevo episodio, no se lo pierda. Seguimos analizando la realidad nacional e internacional.